Y para generar conocimientos previos, preguntamos a los estudiantes qué entendían ellos por sociedad, eh, y si se identificaban con algún grupo social en específico. Ellos también respondieron que sí se identificaban, que sí pertenecían a un grupo social, y que también establecimos sobre la discriminación. Ellos también hablaron y discutieron que existía discriminación en nuestra sociedad, que era una sociedad altamente clasista, y que también han evidenciado este tipo de discriminación. Entonces, ahora vamos a pasar a los contenidos, y ustedes con su profesor estaban viendo, no sé si se acuerdan, lo que era el mercantilismo, ¿cierto? Lo que era la manera del comercio que existía en España y en América también. ¿Se recuerdan un poco de ese contenido? Sí. Entonces, yo les quiero preguntar nuevamente, y espero que también activen sus micrófonos y que la mayoría responda, si es que creen si creen que América fue descubierta. Cuando llegaron los españoles a América, ¿existía un terreno vacío? ¿No existía nada en América antes de que llegaran a conquistar, a descubrir? Es No, que, profe. por ejemplo, sí existían cosas como, no sé, Como los pueblos como originarios. los pueblos originarios ahí construyeron como sus casas, no era como que no hacían nada, también tenían plantaciones para poder comer, eran como, tenían, por decirlo así, a la vez una sociedad, pero en una sociedad. O sea, existía algo, ¿cierto? Antes de que Sí, llegaran a... Sí, El Ignacio parece estaban que los quiere decir indígenas. algo. Ya, sí. estaban los pueblos originarios, ¿cierto? Y Sus dentro de esta sociedades, imagen, dígame. de hecho, sus sociedades fueron interrumpidas por los españoles y por los europeos en sí. Y el Vicente dice que era algo, pero a la vez no. ¿Cómo es eso, Vicente? ¿Podría profundizar en eso? Sí, Vicente, profe, que hay dos. Hermosilla. Mm, Marín, Yo fui Ah, la que dije eso. Aquí en el chat me dice que era algo. que había como un mundo completamente diferente al de España porque era como, no era tan rico como España y había indígenas y los indígenas hablaban otra lengua, tenían otro tipo de vivencias. ¿Cierto? Existía también otros grupos étnicos, y por eso existió un choque también cultural. Entonces, viendo esta imagen, ustedes podrían decir que existían otros pueblos originarios. ¿Y cuáles pueblos originarios ustedes pueden identificar viendo esta imagen? Mapuches, Mapuche, ¿cierto? Los mapuches, los incas, Pueblos incas, andinos mayas también. eh, y los aztecas, a profe. ver, Y viendo, Profe, dígame. ¿por qué sale un moai? diaguitas. Porque también existían esos pueblos originarios, ¿cierto? Rapa Nui, que también podríamos estar como pueblo originario, pueblo, también estaban quizás no en este territorio, pero también eran parte de nuestro pueblo, de nuestros pueblos originarios. Entonces podríamos establecer que sí había algo antes de que llegaran los españoles a América, que habían pueblos originarios, que habían etnias, ¿cierto? Y pasando a lo otro, ustedes podrían, para recordar también lo que vimos, ¿se recuerdan quién eran estos personajes que podemos ver aquí en esta imagen? Eran los reyes católicos. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Eh, Y eran quienes auspiciaban, ¿cierto? Todo lo que eran las expediciones. De aquí salía el dinero. Les voy a dar una pista. Ambos tenían el mismo apellido. mm, eh, es que no me acuerdo que lo hayan comentado. Camila, solamente una acotación. Claro, no fueron como personajes estudiados precisamente en clase. De hecho, Luis XIV fue el rey de Francia que nosotros estudiamos con el absolutismo. Pero ellos eran dos gobernantes en España, y ahí los voy a ayudar un poquitito para darle la continuidad, que eran Fernando e Isabel, ¿ya? Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ellos eran un matrimonio
que de alguna manera, ahí como dice la Connie Castro en el chat, gobernaron por mucho tiempo. De hecho eran reyes, eran de alguna manera herederos de dos reinos distintos, Aragón y Castilla, y cuando se casan, cuando contraen matrimonio, unifican el reino en uno solo, y eso va a ser conocido como el Reino de España, ¿ya? Y estos gobernantes se caracterizaron mucho de manera más o menos parecida a lo que era Luis XIV, pero la única diferencia es de que ellos dos tenían mucha autoridad. Luis XIV, en cambio, era el único gobernante, era la única autoridad como válida en Francia. En cambio, ellos dos eran las autoridades como más respetadas. Pero ¿qué tienen en común? De que eran dos tipos de gobierno absolutista en su momento y con un sistema mercantilista de acumulación de riqueza, ¿ya? Y ahí viene un poco la importancia de estos dos personajes. ¿Se entendió, no es cierto? Sí. Súper, gracias, Connie. Ya, Bien. Cami, dale. Ya, profe, gracias. Uh-huh. Entonces, teniendo todo esto en cuenta y lo que también estableció su profesor, ¿quién eran los conquistadores y los colones? ¿De dónde venían? Venían desde De Europa. España. de Europa, ¿cierto? De España. Ahí podemos ver en esta leyenda que están los colores, y aquí podemos ver América, ¿cierto? América del Norte, América del Sur, y lo que está en amarillo eran los territorios colonos de España. En este color estaban los portugueses, ¿cierto? Entonces venían principalmente de Europa, de España, ¿cierto? Bien. Importante tener en cuenta eso para pasar de lleno a lo que era la sociedad colonial. Aquí ustedes pueden ver un recuadro, ¿cierto? Donde hay como un semicírculo, un cuadrado y una pirámide. ¿Con qué dibujo ustedes se pueden quedar para describir lo que es la sociedad colonial? Con este círculo de La pirámide. El triángulo. La pirámide, profe. La pirámide social. secos. Muy bien. Entonces, con una pirámide. ¿Y por qué creen ustedes que era una pirámide y no un círculo o un cuadrado? Porque va como de Es lo más Porque porque- representa las clases Sí, de sociales. lo más bajo a lo más alto. Bien. Entonces, ¿podríamos decir que era una sociedad jerarquizada o no? Sí. Donde habían clases No. altas, clases bajas. Sí. 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 Bien, entonces ustedes se identifican con esta, y está muy bien su respuesta. De hecho, era así nuestra sociedad colonial, era una sociedad más bien piramidal. ¿Y ustedes creen que este dibujo que está acá es parecido a nuestra sociedad actual? Sí. Más o menos. ¿O algo hemos avanzado? Hemos avanzado en la parte de que uno puede cambiar de dejar de ser, por decirlo así, pobre, o si eres como rico podrías ser pobre. Es porque ahora es como, hay esa diferencia. Profe, Dígame. antes sí existía eso, que podía dejar de ser pobre, eran los burgueses, que también estaban, lo estudiamos el año pasado, que también estaban en la pirámide. ¿En la pirámide colonial? Sí, están los burgueses también. ¿Estás seguro? Sí, seguro, porque lo vimos el año pasado. Pero es colonial, ahí no existían los burgueses. Eso es verdad. Verdad. No se me adelante, porque todavía no existían los burgueses en esa época. Ahora vamos a estudiar bien cuáles eran los personajes que estaban en la sociedad colonial, y que esta sociedad colonial era jerarquizada. Entonces, como decía su compañera, no existía mucha movilidad social. Entonces, ¿ustedes creen que era parecida? Algunos me decían que hemos avanzado de alguna manera, que podemos cambiar nuestro rol al nacer, y está muy bien. Y es por eso entonces que queremos generar un contraste también dentro de nuestra sociedad actual y la sociedad colonial. ¿Ustedes creen que en la sociedad colonial se discriminaba por color de piel? ¿Existía eso? Sí. Sí, ¿Por qué? Sí, porque los En esa negros soci- eran los esclavos y los blancos eran como los príncipes o los La reyes. realeza. La Bien. realeza. Se discriminaba entonces de alguna manera. ¿Y este tipo de acciones sigue ocurriendo en nuestra sociedad actual? Ahora, Sí. presente. Sí. sí, ¿Ustedes lo podrían siento como ejemplificar antes. con algo? Que, por ejemplo, donde viven los haitianos, por decirlo así,
sí, es como toda una parte pobre y cuando vienen acá a Chile la gente igual los discrimina y porque a veces, por ejemplo, la gente uno puede encontrarlo en la esquina vendiendo Super 8, esas cosas y la gente igual los discrimina por ser pobre. Bien. Y también el Ignacio me dice que los indígenas tenían pirámide, el jefe, los ayudantes, el jefe, lo que todos tenían un rol y una tribu o pueblo. Bien. Entonces, ¿cuál era su nombre, la chiqui que me dijo recién? De los haitianos. Que no pudo... Yo, Paloma Mateson. Ya, Paloma. Bien, y ella se acercó mucho a lo que yo quería llevar también, que es esta noticia. No sé si ustedes se acuerdan de este personaje. No sé quién es. No, no. ¿No se acuerdan? Ya. Ella, yo les voy a recordar, y no fue hace tanto tampoco, fue el 2017. Ella es una mujer haitiana que lamentablemente murió el 30 de septiembre del 2017, producto también de una discriminación racial, porque ella no sabía cómo comunicarse con el guardia con el que estaba hablando, y ella quería preguntarle algo, y dejó 5 minutitos solo a su hijo, y ella la acusaron de que había abandonado a su bebé. Entonces la tomaron detenida y dejaron a su hijo en manos del Sename. Y ella, lamentablemente, murió en la comisaría. Ella murió y en extrañas circunstancias también. No se sabe muy bien cómo fue su muerte. Producto de que la tomaron detenida, producto de que ella estaba muy entristecida porque la habían detenido y habían dejado solo a su hijo. Entonces ella en 2017 muere. Producto de esta discriminación, entonces. Pueden buscarle también esta noticia con este nombre. Yo se los voy a poner acá en el chat para que averigüen bien y que sepan que de alguna manera estas prácticas aún siguen ocurriendo. Pero es importante también tomar en cuenta para que la busquen y se interioricen más en este tema. Pero es importante también que no olvidemos, nosotros también podemos cambiar esta realidad que está ocurriendo, esta realidad que sigue repercutiendo, nosotros también podemos generar rupturas. ¿De qué manera? Siendo ciudadanos activos. Lo que pasa, Vicente, es que a ella no le entendían, porque ella no hablaba español, entonces ella no entendía lo que quería hacer, entonces ellos vieron solamente el abandono del hijo, y ella no supo comunicarse con la policía y la tomaron detenida. Triste, ¿cierto? Pero nosotros podemos cambiar esta realidad. ¿Cómo? Siendo ciudadanos activos. Ustedes son ya personas ya bien que tienen un pensamiento ya formado, ¿cierto? Y pueden generar cambios. Si ustedes ven alguna discriminación, pueden hablarlo, pueden cambiar esta realidad para que esto no siga ocurriendo. Porque esto tiene que cambiar ya pronto, y ustedes también son el futuro para cambiar esto, así que es importante que estas prácticas no se sigan ocurriendo. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar de lleno a lo que es la sociedad colonial, y vamos a establecer muy bien cuáles eran los personajes de esta sociedad. Su compañero establecía que estaban los burgueses, pero esto aún no ocurre, porque acá podemos ver cuáles eran los personajes que habían en la sociedad colonial. Y como ustedes bien dijeron, era una sociedad bien estratificada, ¿cierto? Podemos ver que era una pirámide, donde los grandes, los que más tenían poder, eran los españoles, ¿cierto? Y como bien ustedes también lo dijeron. Y estos tenían cargos de virreyes, gobernadores, ¿cierto? Presidentes, y esto es muy importante que ustedes lo sepan y que lo noten, ¿cierto? ¿Cuáles eran los cargos que tenían los españoles en esa época? Y ellos, los españoles, tenían derechos políticos y privilegios económicos. Eran los únicos que gozaban de estos derechos. Y es importante también que esto lo noten o lo tengan en cuenta, o que después lo revisen en el video, porque vamos a estudiar con los roles de los personajes de esta sociedad colonial. Luego estaban los criollos, que eran personas que nacían en España, pero tenían familia o descendencia, en América, pero tenían descendencia de los peninsulares. A ellos llamamos criollos.
Y ellos trabajaban entonces como hacendados y tenían acceso a cargos en el cabildo. Pero no gozaban de privilegios políticos, pero sí tenían privilegios económicos. Es importante también establecer eso. Y luego en esta pirámide tenemos a los mestizos, que era, fue el nacimiento de esta mezcla entre españoles, ¿cierto?, indígenas, o africanos e indígenas. Era una mezcla, y esta casta nace producto entonces del mestizaje. Y ellos trabajaban como peones, agrícolas, artesanos y carpinteros. Y ellos tampoco gozaban de ningún privilegio. No tenían privilegios políticos. Recordar que los únicos que tenían privilegios políticos eran los españoles y peninsulares. Luego, y más abajito, tenemos tristemente a los indígenas, que eran personas autóctonas de este territorio, que no se les respetó en ningún momento. De hecho, no se respetó su forma de vivir, y se le hizo que trabajaran como encomenderos, y estos dependían netamente de los españoles, ya que los españoles eran que les daban este trabajo. Trabajaban de manera forzosa también, muchas veces había abuso de poder del español al indígena, y tampoco tenían privilegios económicos, ni mucho menos políticos. Y finalmente tenemos a los africanos, quienes venían desde África, ¿cierto?, a América, pasando por el mar Atlántico, donde ellos venían en condiciones muy, muy paupérrimas, condiciones donde pocas veces se les daba agua, pocas veces se les daba comida. Los africanos fueron los que más sufrieron de alguna manera en el territorio americano. Venían en condición de esclavos, no tenían libertad, mucho menos política, mucho menos económica. Y trabajaban como agricultores, ¿cierto? Y trabajaban también en la minería, donde habían trabajos forzosos, y ellos le entregaban este tipo de trabajo. ¿Se entiende más o menos esta pirámide? ¿Les queda claro? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, podemos tomar en cuenta que era una sociedad entonces jerarquizada, altamente entonces estratificada, y aquí también lo podemos ver para recapitular entonces lo que estábamos hablando, que era una sociedad de estamentos, ¿cierto?, donde era esta pirámide, no había mucha movilidad social, sino que era por castas y según el color de piel. Qué importante eso, y que se llama ese concepto como pigmentocracia. Y es importante también que lo anoten y que lo sepan, porque lo vamos a ir estudiando y yo se los voy a preguntar más adelante. Recuerden que en octubre este mes van a tener clases conmigo, y a mí me gusta también preguntar harto y que ustedes participen. Entonces anote este concepto, pigmentocracia, donde existía, se establecía entonces por medio del color de piel, ¿cierto?, como dice ahí, por medio del origen y el nacimiento de las personas. Entonces, donde yo nacía era donde yo me iba a quedar en esta pirámide colonial, como podemos ver ahí. Si yo nací español, entonces me quedo español. Si yo nací en esta parte y como criollo, no va a haber mucha movilidad social. Entonces, aquí también podemos verlo por medio de la imagen. ¿Ustedes qué pueden ver dentro de esta imagen? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes si ven esta imagen? ¿A qué nos queremos referir con este tipo de imágenes? A generar quizá un contraste, a ver las diferencias. ¿Qué creen ustedes que podemos ver con la imagen que tienen acá? La de arriba es como de riqueza, se podría decir, porque se ve como que tuvieran un mayordomo. Y las de abajo no se diferencia muy bien. De abajo se ve un poco más desordenado, pareciera, ¿cierto? Profe, Están teniendo como una guerra, debe estar. O sea, me imagino así como que están peleando por comida o algo así. No sé. yo creo que la de arriba es como así, como que están con trajes, vestidos, todo eso así, muy elegante, y la de abajo están bailando así con trapos, así con todo eso. Así, por ejemplo, Claro, una sí. cueca, por así decirlo. No es Muestran como un baile elegante. Mm. muestran como los drásticos cambios entre las clases sociales, quizás. Sí, porque aquí podemos ver que esto eran fiestas. Esto eran como algún
fiesta, ¿cierto? Y podemos ver las claras diferencias que existían hasta en el momento de esparcimiento social. Había diferencias hasta la manera en que ellos festejaban. Las de arriba son las tertulias, donde se juntaban los grupos de élite, ¿cierto? Donde se juntaban los grupos que eran en la pirámide, los grupos altos de la pirámide, ¿cierto? Y abajo podemos ver la forma de esparcimiento de la gente, por ejemplo, los mestizos, ¿cierto? Los indígenas. Existía una clara diferencia hasta en la forma de festejar. Y eso es lo que yo también quiero que las chinganas. Eso, muy bien, profe, que a veces me confundo y digo otra cosa. Así que esa es la diferencia de las tertulias, y las chinganas. Y existía diferencia hasta la forma en que ellos festejaban. Entonces, por ello, que los privilegios y los derechos que ellos tenían va a depender claramente del lugar en su pirámide, del lugar en la pirámide social de la colonia. Y podemos ver entonces que esta sociedad estaba enmarcada claramente por el color, por la pigmentocracia, que eso es muy importante que lo sepan, y que lo anoten y que lo establezcan y que se lo recuerden, pigmentocracia, y no se tomaban en cuenta los méritos, ni mucho menos las capacidades, como es ahora quizás que se hace, que su compañera en el comienzo decía, que ahora quizás existe un poco más de movilidad social, producto de que si uno nace pobre puede ir avanzando, ¿cierto?, en esta estratificación y puede quizás llegar a algún lugar donde puedo tener un más ingreso económico, ¿cierto? En la sociedad colonial esto no existía. Como podemos ver acá, era una sociedad claramente estratificada, donde había una pirámide social. Y a pesar de que existía esta pirámide social, ¿cierto?, estratificada, donde no había mucha movilidad social, también existió una mezcla entre los distintos grupos sociales. ¿Y ustedes qué creen que es el sincretismo cultural? ¿Se les viene algo a la mente teniendo en cuenta las imágenes que ustedes pueden ver aquí? La primera imagen hace referencia a la fiesta de la tirana. Podría ser viendo esta imagen y teniendo en cuenta lo que hemos conversado, lo que hemos debatido, frente a lo que es el sincretismo cultural. Así como que se juntaron las culturas. Creo que era mezquicización, algo así era la palabra. Como que se juntan las Se La mezclaron, culturas. mezcla de ¿cierto? culturas. La mezcla de cultura, algo así era el nombre. Ahí tenía un nombre eso. Ah, sí, te tengo que pasar mola. Entonces, ¿ustedes creen que este sincretismo cultural tiene que ver con... Me dio tanta risa el chaparro, se que un leopardo. Ya, desperté porque estaba Si pueden silenciar sus micrófonos. en la esquina. Y de JP, repente, JP Clese, silénciate, por favor. Gracias. Ya, entonces, en esta fotografía que tenemos aquí, que es de la tirana, podemos establecer que existió también un sincretismo cultural, puesto que esto todavía se realiza, ¿cierto? Y ellos respetan también lo que venía de las culturas ancestrales del norte. Ellos también le rezaban, no le rezaban al Dios en ese momento cristiano, sino que era más bien algo como más... algo como más de la tierra, ¿cierto? Una cultura más andina. Y en esta fiesta de la tirana, ¿cierto? Ahora se mezcla esta cultura andina con la cultura del cristianismo que llegó desde España, desde Europa, ¿cierto? Entonces podemos establecer que la tirana también es parte de un sincretismo cultural. ¿Y a qué llamamos sincretismo cultural entonces? Al proceso que se lleva a cabo cuando existe una mezcla o se entra en contacto entre dos o más culturas. Y estas tradiciones también se mezclan, ¿cierto? No solamente hay una mezcla racial, sino que también hay una mezcla de tradiciones, de costumbres. A eso podemos llamar sincretismo cultural. ¿Queda un poco claro de lo que es el sincretismo cultural? Sí. Sí. Sí, profe. Dígame, ¿quién quería decir algo? ¿No? Ya, entonces,
podemos decir que ocurría este sincretismo cultural cuando los conquistadores europeos arribaban a América, ¿cierto? Y se produce entonces este tipo de sincretismo, a partir del encuentro entre los pueblos. Y aquí abajo en esta imagen lo podemos ver también. El pigmento de esta persona es mucho más oscuro que el de la persona que la está abrazando, y nace una guaguita producto entonces de este sincretismo. Pero a pesar de que el sincretismo a veces tiene lados buenos, también está el lado malo del sincretismo, ¿cierto? Que muchas veces generó una asimilación, forzosa de esta cultura, ¿cierto? Dominante, que eran muchas veces los europeos. Y que ellos querían generar este sincretismo cultural por medio de generar entonces estos rasgos, por medio de perpetuar entonces estos rasgos propios de los españoles. No muchas veces conllevó algo amigable, amistoso, sino que también generó mucha violencia, ¿cierto? Algo como también, como dice la palabra ahí, es una civilización forzosa. ¿Queda claro entonces lo que es el sincretismo cultural? Sí. Sí, Y profesor, una pregunta, es que, por ejemplo, en América Latina siempre nosotros tenemos como bailes tradicionales así, pero no sé, por ejemplo, en Estados Unidos y ahí también habían indígenas, pero no tienen como ninguna, como, así como que indígenas que vivan ahí, que se noten, son como muy pocos. ¿Y por qué? Lo que pasa es que allá, cuando llegaron los colonos, fue mucho más violento que acá en América. Acá en América, de alguna manera, y en Chile específicamente, o en Latinoamérica, los indígenas, hubo una resistencia fuerte hacia los colonos. Ellos resistieron de manera audaz, de manera también organizada, ellos fueron, y también ocurre porque como los pueblos originarios tenían etnias distintas en cada territorio, entonces era difícil desarticularlos. Y ellos también generaron una resistencia muy importante en América, aquí en Latinoamérica. Entonces por eso también ocurre que en Estados Unidos los pueblos originarios existen, pero no se ven tanto como acá. Producto de eso, de lo que yo les establecía, de que acá hubo una resistencia importante. Entonces, para reflexionar, ¿ustedes creen que todos los actores en la colonia tenían una labor importante? Teniendo en cuenta lo que establecimos, lo que estudiamos, lo que debatimos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué eran todos importantes? Porque era como que todos hacían como cosas que al final era como que una sociedad la formaban. Por Bien. ejemplo, no sé, la agricultura, que de ahí podían sacar la comida para comer porque los demás no harían como la agricultura. Entonces así mismo también se abastecían. Importante, ¿cierto? El trabajo que hacían los africanos en la agricultura, porque de esa manera ellos abastecían a toda la sociedad, ya a los españoles, y a los criollos, y a los mestizos. Entonces, si los africanos no trabajaban, nadie podía comer, nadie generaba entonces esta sociedad. Es importante entonces cada rol de cada personaje, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Sí. profe, ¿Sí? yo creo que sí, porque aparte, por ejemplo, si no estuvieran, no sé, si no hubieran estado los españoles, quizás cómo estaríamos ahora. Y aparte, ellos, por ejemplo, llevaron muchas cosas de lo que nosotros ocupamos ahora. Entonces, por ejemplo, caballo, cosas así, o el mismo idioma. Pero si tampoco hubieran estado los indígenas, quizás no existiríamos en sí como los latinos. Claro. Entonces todos tienen un rol importante en esta sociedad colonial. Ni unos más, ni unos menos, sino que todos hacían generar entonces esta sociedad. Y si ustedes pudieran elegir algún personaje de esta sociedad colonial, ¿cuál escogerían? ¿Cuál les gustaría? A mí no me gustaría existir en esa época.
Pero juguemos un poco, juguemos con la imaginación. Creemos que estamos en esta sociedad colonial. A mí tampoco me gustaría vivir en esa época porque hubiese sido, yo creo, esclava, pero, pero juguemos un poco con la imaginación. Mira, el Ignacio dice que del más alto, sería el Sí, que estaría mandando entonces. si hay que escoger sería como los más altos porque ahí no pasaban por necesidades, no trabajaban. Así que Ya, claro, o sea, claro, es Yo, un privilegio también. Es parte yo de creo una que, vida fácil. yo creo que yo sería también como de lo más alto, pero en el sentido de quizás poder cambiar un poco el pensamiento de tampoco ser tan malo en ese sentido. claro, para ir como cambiando esta forma de generar una sociedad. A eso se refiere, ¿cierto? Sí, Pero igual es importante que sepan que quizás el africano, si hubiesen sido quizás africanos en esa época, también hubiesen podido cambiar quizás la sociedad, porque quizás se hubiesen organizado con otros africanos, hubiesen dicho, oye, estos abusos no me gustan, como que no solamente podrían ser, claro, la rebelión, no solamente podrían ser clases altas para generar este cambio, ¿cierto? Y como ustedes también dijeron, todos en esta época colonial eran importantes, entonces es también importante también creer que si yo tuviera que elegir, también elegiría quizá a un africano, a un indígena, y es lo que yo me siento también más cercano. Por eso también escogería a ese grupo, y no solamente a los españoles o peninsulares. Pero está bien, se entiende que no querer trabajar y no querer pasar por esos momentos. pero Pero es que también por ser como español o de clase más alta, te toman más en cuenta, porque en el sentido de que si nosotros fuéramos africanos o indígenas, aunque si seríamos muchos, tampoco teníamos la tecnología de poder como luchar en ese sentido. Entonces, para mí, yo creo que sería española para hacer un cambio y que me tomara más en cuenta por ser un par como ellos. Claro, está bien, está súper bien lo que usted dice. Es importante también generar cambios, ¿cierto? Y es importante que ustedes también tengan eso presente. Es súper, súper necesario. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿quedó bien claro lo que era el sincretismo? Sí, Sí, profe. Entonces, teniendo en cuenta esto, pasamos finalmente a la última parte de la clase. Y si ustedes podrían establecer con qué se quedan de la clase de hoy, con qué contenido se quedan. ¿Se quedan con algo más, con algo menos? ¿Qué es lo que piensan de esta clase? ¿Les gustó? ¿La encontraron entretenida, fome? Todo es válido. Estuvo entrete. Yo la sí, encontré estuvo súper bien. entretenida. Gracias. ¿Y con qué se quedan? ¿Con qué contenido se quedan? ¿Con algo que no sabían o que ya sabían? Yo lo sabía, pero identificar el clasismo de mejor forma. Mm, Más o menos. Es como que se sabe eso, pero lo mismo que Nacho. Claro. ¿Y por qué ustedes creen que es importante estudiar este proceso? ¿Es importante o quizás no es tan importante dentro de nuestra sociedad? Sí, yo creo que sí. Es Pero, importante. ¿por Es qué? importante, porque al final, gracias a eso, nosotros somos como somos, o estamos donde Y, estamos. y gracias a eso forma una sociedad. Claro, porque ahora somos lo que somos, como decía su compañera, producto de esos procesos anteriores que ocurrieron. Entonces es importante también tenerlo en cuenta y y que se converse también, que no solamente quede en la sala de clases, sino que también ustedes, como son estudiantes y ciudadanos activos, como yo les decía, es importante que esto también se propague, ¿cierto? Que se sepa, que no solamente quede en este aula virtual, sino que también ustedes puedan conversarlo, quizás en la mesa, cuando estén almorzando. ¿Sabían ustedes cómo era la sociedad colonial? Entretenido, ¿no? ¿O no tanto? Depende de dónde Ahí yo estés. Sí, almuerzo en mi profe. pieza. No les escuché nada porque hablaron todos juntos.
¿Qué decían? Dije que yo almuerzo yo almuerzo en mi cama. Que, Vicente, que sí es importante generar estudiar estos procesos de lo que estábamos hablando, ¿cierto? Y si ustedes entonces pudieran definir la clase en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Y si me lo quieren poner en el chat, mucho mejor, porque así yo tengo registros y El, evidencia. el clasismo. Claro, el clasismo podría ser uno. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra ustedes podrían definir? Somos 25 en esta clase. Discriminación. Discriminación. Muy bien. Clasismo. Clasismo. Bien. Racismo. Racismo, eso es muy importante porque se discriminaba por el Y color de piel. jerarquía. Muchas gracias. Jerarquía, ¿cierto? Una sociedad altamente jerárquica, Los estamentaria. cambios culturales y políticos que se han dado en el paso del tiempo. Bien, muy bien. Los cambios que generaron producto de este proceso histórico. Bien, chiquillos. Bien, quedo súper contenta con esta clase. Entonces ahí podemos ver a la Mafalda, que a mí me gusta mucho Mafalda, no sé si se dieron cuenta, que aquí dice, sonamos muchachos, resulta que si no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno, o a una. Entonces, en la próxima clase vamos a ver evangelización y esclavitud. Producto de lo que hemos hablado, ¿cierto? Ya sabemos cómo son los procesos históricos, cuáles fueron los actores en esta sociedad colonial, y vamos a ver en la próxima clase la evangelización y la esclavitud. Y yo les voy a dar una tarea para la casa, para que se acuerden de mí, forever, forever and ever. Vamos a sacar un poquito de esto para pegárselos en el chat. Y stop. Voy a dejarle unas tareitas para la casa, para que se acuerden de mí. Y no se ve lo que estoy presentando, ¿cierto? No. No, profe, No. profe. No, profe. Dígame. Lo que pasa es que yo, como antes había tanto clasismo y racismo, lo que pasa es que la mayoría de los cantantes, no es por nada, pero los cantantes que tienen la mensa voz son negritos, son de ¿Cómo? otro color. Que la mayoría de los cantantes que tienen la mensa voz son negritos. Y no entiendo por qué los discriminan tanto si también tienen talento ellos. ¿Por qué? Sí. Podríamos a Nina Simone, ¿cierto? Que fue un personaje muy importante. Y el afro también. El afro es muy importante también. Se generó mucho baile dentro de eso. O sea, ellos tienen un ritmo, tienen una sincronía muy, muy linda, que la mayoría son artistas, como decía su compañera. Así que es importante valorar a todos los grupos sociales. Así que, chiquillos, muy bien. Gracias, chiquillos, por la participación. Les dejo estos videitos, y que yo creo que también se los voy a subir al class, para que vean y que la próxima clase podamos debatir de mejor manera, ¿cierto? Para que sepan de lo que estamos hablando. Entonces ahí están los videitos, ¿los pueden ver, cierto? ¿Les llegó el mensaje, cierto, de los videos para la próxima clase? Sí, Sí, profe. Ya. Entonces, guárdenlos, porque después este chat va a quedar, se desaparece. Igual yo pretendo subírselo al class, le voy a preguntar a su profe como que él me ayude a hacerlo, para que la próxima clase podamos hablar de mejor manera y con fundamento, que son súper importantes, sobre la evangelización y la esclavitud. ¿Ya? ya, profe. Ya, muchas gracias Martina por eso, para así no me doy cuenta de que no estoy hablándole a una pantalla. Esa sería mi clase, vos, profe, no sé si el profe está por ahí.